Muchos textos actuales inician la historia de la Catedral de Santiago con un capítulo titulado Invención de las reliquias. Pues sí, en la Edad Media se inventaban reliquias y también se robaban. Esto nos hace aprender sobre la mentalidad medieval, proclive a fascinarse por lo prodigioso, lo que estaba por encima del poder humano. La razón sin duda existía como instrumento del pensamiento, pero no dirigía la orquesta y en general estaba al servicio de las vulgares cosas cotidianas. Los prodigios, en cambio, eran sobrenaturales, y el cristiano los consideraba una forma de comunicación de Dios con los hombres. La nostalgia que produjo al ser humano la pérdida de la mentalidad medieval quedó maravillosamente plasmada en una famosa novela, En un lugar de la Mancha. La posesión de reliquias por iglesias o monasterios daba mucho poder una vez que eran conocidas, pero esto llevaba tiempo y por eso a veces se robaban predicándolo a los cuatro vientos. En la historia compostelana se describe como robo piadoso el de las reliquias de San Fructuoso en Praga, que fue realizado por el obispo Gelmírez, el mayor impulsor de la catedral. Veamos así la historia de las reliquias de Santiago. Tras la invasión islámica de Tierra Santa se hizo muy peligroso viajar a Jerusalén. Se necesitaba un nuevo destino para los peregrinos justo en dirección opuesta, hacia el oeste. Pero para que este lugar tuviera la relevancia necesaria, necesitaba tener reliquias apostólicas, o sea, de alguien que había conocido a Cristo. En Iria Flavia había una tradición local desde el siglo IX de venerar unas reliquias del apóstol Santiago, pues se decía que había predicado por allí y que el lugar de su sepulcro había sido revelado a un ermitaño, quien a su vez lo dijo al obispo, quien a su vez lo hizo decir al rey Alfonso II. Este mandó levantar una pequeña iglesia en el lugar. Pero la gran difusión como ruta internacional de peregrinación se dio entre los siglos XI y XIII, coincidiendo con el apoyo de la Santa Sede en Roma y con la expansión de su brazo ejecutor para implementar la reforma gregoriana, el Cluny. Había un problema inicial. El apóstol Santiago había sido ajusticiado en Jerusalén pocos años después de la crucifixión de Cristo, según constaba en los Hechos de los Apóstoles, y esto hacía inverosímil su predicación en Hispania y aún más la aparición de sus restos cerca de Iria Flavia. Pero nada resultaba imposible para el Cluny, una organización monástica poderosa, independiente, ambiciosa, ancha de miras, tolerante, diplomática y muy bien relacionada. Y aún nos falta algo importante. El Cluny era experto en propaganda. El Cluny elaboró, bajo la protección del Papa Calixto II, una guía para promocionar la peregrinación a la tumba de Santiago, el famoso Códice Calixtino. En él se explicaban las peripecias y milagros del apóstol por toda Europa en su camino para predicar en Galicia, su vuelta a Jerusalén, su ajusticiamiento y el posterior traslado de sus restos mortales en barco desde el puerto de Yafo hasta Iria Flavia, para ser enterrados allí. Y por si esto no bastara, con gran habilidad se incrementa el valor de la historia uniéndola al muy popular en la época Cantar de Roland. Para ello se simula una correspondencia entre el obispo Turpin de Reims y otro de la corte de Carlomagno. Allí se cuenta una visión de Carlomagno en la que el apóstol Santiago, sobre un caballo blanco, le pide que libere su tumba de los infieles. Para encontrarla debía viajar a Galicia siguiendo el camino de las estrellas, o sea, la Vía Láctea. Carlomagno lo hizo, pero a su regreso su sobrino Roland y parte de sus tropas cayeron en una emboscada tendida por vascos y sarracenos en Roncesvalles, mezclándose aquí ya la leyenda y la historia. El Códice Calixtino fue llevado a la catedral por el monje cluniacense Aymeric Picot, quien había peregrinado a Santiago y era el autor directo del quinto libro, el que se considera la primera guía turística de la historia. En él se describe la ruta jacobea para los peregrinos que van desde Francia,
con 1000 detalles sobre pueblos, ríos, puentes, alimentos, precauciones y peligros que se van a encontrar. Está escrito hacia el 1140, principalmente en la abadía francesa de Cluny y también en Roma. El códice explica que el trayecto es en extremo peligroso traspasar los Pirineos, pues allí se encuentran vascos y navarros cuyas costumbres y modo de vida se describen como en la Edad de Piedra. La única virtud que les atribuye es cierta destreza en la caza que no dudarán en usar contra los peregrinos franceses para robarlos o asesinarlos. En fin, exagerado o no, el autor parece estarse vengando de lo de Roncesvalles. Eso sí, una vez que se alcanzan los poblados de más al sur, la ruta se llena de gratos lugares para descansar, llenos de cereal, vino y frutos y deseosos de albergar a los peregrinos. Es el tramo hasta Galicia controlado precisamente por los monasterios cluniacenses. Las descripciones del Calixtino de la Catedral de Santiago han ayudado a saber cómo era la catedral románica. El Códice Calixtino se encuentra actualmente en los depósitos de la Catedral de Santiago, tras haber sido robado y repuesto en un lamentable suceso que, no obstante, ha aumentado su fama. Dado que la ruta jacobea medieval era una línea entre monasterios, debemos adentrarnos en la fascinante historia del monasticismo, que lleva en sus piedras, levantadas o derruidas, la esencia de Europa. Todo empezó en los desiertos de Egipto, de Siria y Palestina con los eremitas, que llevaban una vida solitaria en cuevas excavadas en la roca o en celdas. El clima seco permitía vivir así durante años. Se cree que inicialmente esto fue una forma de huir de las persecuciones romanas del siglo III, pero cuando cesaron estas, los eremitas no volvieron, alcanzando su mayor influencia de hecho en el siglo IV, ya con el cristianismo asentado como religión oficial del imperio. Los eremitas expresaban el rechazo al acomodo social del cristianismo en el imperio romano. Aquello poco tenía que ver con la pureza y la sencillez de la vida de Cristo y de los primeros cristianos. Los eremitas llevaban una vida de santidad en aislamiento y oración, en una relación directa con Dios. Desafiaban las necesidades básicas y las inclemencias del tiempo. Su modo de vida era ascético. Ascesis es la lucha del ser humano contra sus necesidades biológicas, en un intento de dominarlas o anularlas, con la convicción de que esto aumenta la espiritualidad. El asceta sufre intencionadamente hambre, sed, sueño, frío o calor, silencio, y vive en abstinencia sexual. La ascesis se basa, por tanto, en una dualidad cuerpo-espíritu y en una moral del bien y el mal como extremos que luchan entre sí. Si luchamos contra las demandas del cuerpo, fuente del mal, perfeccionaremos el espíritu, fuente del bien y digno de mirar hacia Dios. Pero lo cierto es que en las primeras comunidades cristianas no había ascetismo. Cristo no fue un solitario, ni tampoco asceta. Vivió rodeado de seguidores que acudían a escucharlo. Invita a dejar las posesiones en pos de una vida itinerante de predicación, pero no propugnaba la negación del cuerpo. Más bien al contrario, se apiada de los que sufren necesidades y propone la compasión y la ayuda mutua para satisfacerlas. Sus milagros curan, alimentan, resucitan. Pues si no es de Cristo, ¿de dónde le viene al cristianismo esa impronta ascética? Pues según importantes autores de influencias orientales, del budismo de la India y del dualismo maniqueo de Persia, porque habían sido zonas conquistadas por Alejandro Magno y asimiladas culturalmente por la filosofía helenística, en forma de las escuelas epicúrea, estoica y cínica. Estos movimientos filosóficos eran los vigentes en los siglos previos y posteriores al nacimiento de Cristo, y enseñaban al hombre cómo permanecer virtuoso y feliz en un mundo hostil y perverso. Se habían acabado los tiempos de la Grecia clásica, donde la filosofía buscaba cómo alcanzar la perfección humana.
El rechazo extremo a las cosas de este mundo lo representaban los cínicos. Diógenes, su fundador, vivió ascéticamente mendigando como un faquir indio, despertando la admiración de todos. Así, liberándose del deseo, se pierde el miedo, porque el miedo es miedo a perder. La corriente principal fue el estoicismo, que era una mezcla entre platonismo y cinismo y que defendía la inmortalidad del alma y la igualdad natural entre todos los seres humanos, con gran influencia en el derecho romano, sobre todo vía Séneca y Marco Aurelio. Este lecho cultural nació el ascetismo cristiano, explicado por primera vez en los escritos de Orígenes, teólogo de Alejandría, quien relacionaba la vida cristiana con la travesía del desierto del Éxodo y alababa la ascesis como un paso previo a un estado contemplativo místico. El eremita más conocido de la cristiandad y del arte fue San Antonio, uno de los padres del desierto. San Antonio donó sus bienes y se retiró al desierto de Egipto en el siglo IV. Su fama de santidad creció tanto que se multiplicaron las personas que deseaban visitarlo o imitarlo, por lo que tuvo que adentrarse más y más en el desierto para conseguir la soledad. Al final de su vida contó al obispo de Alejandría sus experiencias de privación ascética y las tentaciones que sufría en forma de visiones de alimentos o demonios y también de contenido sexual. Las tentaciones de San Antonio ha sido uno de los motivos predilectos en pintura de todos los tiempos, con versiones antiguas y modernas que llegan incluso a inspirar a Cézanne y al propio Dalí. Parece lógico que inspire al surrealismo una historia de visiones emergiendo del inconsciente reprimido y todas esas cosas, pero parece que San Antonio contó sus visiones con claridad y sinceridad, sabiendo bien su causa. En las pinturas se suele representar a un monje eremita resistiéndose a la incitación sexual de mujeres, a veces acosándolo, porque el arte es libre y permite a los artistas expresar sus propios deseos, que llegan a incluir en la escena a veces tesoros desparramados, aunque San Antonio no mencionara nunca tal tentación. En algunas pinturas se muestran manzanas como doble símbolo, el del deseo de alimento por el asceta y el de la incitación al pecado de Eva. Para el cristianismo, San Antonio simboliza la resistencia a la tentación de pecar. San Jerónimo vivió como asceta en una caverna en el desierto de Siria después de haber llevado una vida acomodada en Roma. Posteriormente volvió a Roma como consejero del Papa, quien le encargó la traducción de la Biblia al latín, pues dominaba además el griego y el hebreo. San Jerónimo conoce una tentación de pecado añadida, ya que no pudo resistirse a llevarse al desierto su biblioteca. En una ocasión escribió: «Y así, miserable hombre que soy, ayunaba solo después de leer a Cicerón». Y después de días y noches de remordimientos, cayó de nuevo en la tentación y leyó a Plauto. La lectura de los clásicos iba contra la ascesis, que permitía solo la oración y la Biblia. También en Egipto y en la misma época que los eremitas nacieron los monasterios. En ellos se practicaba también la ascesis, pero en comunidad. Sus miembros se llamaban monjes, que significa solos en el sentido de célibes, no de eremitas. El monasticismo nació como forma de vida cristiana ajeno al clero secular y por lo tanto los monjes no podían administrar sacramentos. Comparados con los eremitas, el precio que pagaban los monjes era el de la libertad, teniendo que obedecer a unas normas de convivencia y también al superior. A cambio se beneficiaban de la seguridad que proporcionaba la ayuda mutua. Libertad y seguridad siempre han sido pesos contrapuestos.